Bueno, tenemos entonces para el día de hoy también redes habilitadas para que ustedes puedan reportar sintonía y también estén muy pendientes acerca del tema del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Alex Duque. Alex, bienvenido al programa. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. En el día de hoy vamos a trabajar, seguimos con la técnica que empezamos en el programa anterior, pero entonces vamos a trabajar cómo terminar, ya finalizar como la obra. Entonces espero que tengan a la mano un papel, lápiz para que apunten todos los detalles que les vamos a dar. Bueno, vamos a ver entonces lista de materiales para que tomen nota de lo que vamos a utilizar en el día de hoy. Ustedes se animen y tengan en cuenta qué vamos a tener en cuenta, qué necesitamos para poder trabajar la técnica del día de hoy. Bueno, vamos a necesitar un bastidor, óleo amarillo, azul, rojo y blanco. También vamos a necesitar aceite de linaza, paleta y pinceles. Bueno, Alex, vamos entonces a hablar acerca, ya hay un cuadro, ya como lo están viendo, tiene un paso adelantado, pero queremos como en el programa del día de hoy como manejar ese tipo de que usted nos comentaba ahora, como las correcciones, cómo terminar, cómo darle como esos acabados. Sí, en este momento tenemos aquí una obra que ya está casi finalizando, digamos, el proceso. Entonces me parece muy importante trabajar este tema hoy porque me encuentro con muchos estudiantes que finalmente no retoman un cuadro porque empiezan a encontrar ciertas, los llaman errores, o ciertas cosas que les disgustan, entonces me prefieren no terminarlo, pero entonces en el día de hoy vamos a trabajar acerca de esos detalles que podemos ya darle a la obra como para finalizarla y finalmente quedemos como satisfechos con lo que hemos hecho. Listo. Entonces aquí yo ya inicié, digamos ya casi estoy en el proceso de finalización, pero paso a paso vamos a ver qué detalles que aún no están finalizados, que necesitamos trabajar más y que necesitamos como corregir. Y que también podemos ver esa opción que hemos hablado tanto, de que el óleo nosotros podemos terminarlo, lo dejamos secar y luego vamos como a colocar más color, como a retocarlo. O sea, como hablábamos en programas anteriores, no tiene como un final la obra. Podemos, después de que esté seco, yo puedo seguir retocando, puedo darle más volumen, puedo darle luces, que eso también es parte interesante del proceso que tiene el óleo. Sí, esa es la parte pues interesante y de que no pensemos en que apenas terminemos de pintar ya la obra está concluida. No, debemos de trabajar en otros detalles, otras cosas que son muy importantes para que ya realmente el cuadro quede terminado, aunque podemos retomarlo después de un año y encontramos aún detalles para trabajar. Hoy es importante tener en cuenta que vamos a trabajar los tonos piel, vamos a trabajar un fondo que es muy oscuro y pues estamos trabajando la temática de la anatomía, que es una de las que más me gusta, al igual que el retrato. Pero entonces hoy vamos a trabajar pues como el desnudo y vamos a tratar de entender esto del color. Ya habíamos iniciado hablando acerca del color en un programa anterior y trabajamos con el azul, el blanco y el negro. Hoy sí vamos a trabajar con los colores primarios y vamos a mezclarlos, vamos a encontrar los tonos piel, los tonos de la vegetación, los del fondo, porque es muy importante que aprendamos a trabajar con esos colores básicos y no nos llenemos de muchísimos tubos para poder encontrar los tonos que realmente si uno los aprende los puede preparar y es muy sencillo. Entonces, la forma en que vamos a iniciar es primero poniendo el color, los colores mencionados. Entonces yo siempre parto de poner los colores con los que vamos a trabajar. Estoy poniendo el rojo. El amarillo, es importante tener en cuenta que el amarillo sea amarillo ocre. Ajá. Porque es un amarillo más cercano al tono de la piel. Vamos a poner azul. Y vamos a poner el blanco. A partir de estos tonos que estamos poniendo en este momento en la paleta, de ahí podemos preparar todos los tonos que necesitamos. Este cuadro lo empecé a pintar, no sé, hace 2 años y no lo volví a retomar y aún entiendo de que le hace falta como ciertos detalles, pero pues es como que a veces uno en cierto momento no sigue trabajando con el cuadro por ciertas cosas. Entonces ya tenemos aquí puestos los colores. Vamos a trabajar con aceite de linaza. Ya tenemos en cuenta de que podemos trabajar con otros solventes como la trementina, la guarrás. Hay personas que trabajan con petróleo. Bueno, eso ya cada quien lo decide. Lo primero es empezar, digamos, como a trabajar la parte del fondo. En la parte del fondo que identifico, vamos a empezar a trabajar el tema del contraste. ¿Por qué el contraste? Porque, digamos, es una mujer con una piel muy clara y la idea es poner un contraste con el fondo. Si oscurecemos el fondo, entonces nos va a dar más contraste y va a sacar más el cuerpo de la mujer, o sea, va a tener más protagonismo. Entonces, vamos a sacar como esos tonos que vemos atrás. Voy a partir
de preparar un violeta más bien frío, para que nos dé Como más esa fuerza atmósfera, atrás. esa atmósfera como de desolación, como de tristeza, es como lo que yo percibo. Entonces estamos preparando un violeta, y a ese violeta vamos a empezar a agregarle poco a poco el ocre. O sea, vamos a trabajar el color rojo. Rojo y azul, entonces ahí ya hicimos un violeta que es más bien frío, pero si queremos, digamos, que ese violeta quede más frío, agregamos más tono azul, que es lo que va a hacer en ese momento. Me está dando un tono que es más bien cálido, pero entonces yo lo quiero más frío. Ya estoy aquí preparando el tono. Es muy importante, antes de pintar y empezar a poner todos los tonos, de que preparemos los colores, Que los tengamos tengamos en como cuenta. listos. Sí, Y no, importante ahí, Alex, perdón, para mirar el tema de combinar los óleos o de sacar estos colores con espátula. Sí. Muchas veces hay personas que lo hacen con el pincel y ahí queda prácticamente toda la pintura. En las cerdas del pincel, además de que maltratamos el pincel, vamos a perder la pintura. sí, a veces se quedan en el pincel, a veces no lo mezclamos bien, por lo mismo porque el color queda como acumulado y cuando pintamos nos damos cuenta que no mezclamos bien. Entonces es importante, a pesar de que estemos iniciando o de que estemos iniciando, digamos, con todos estos proyectos, que lo trabajemos como de la mejor manera y de la manera en que se debería trabajar. Porque realmente no solamente este ejercicio lo deben hacer los profesionales, sino todas las personas que están iniciando en este campo de la pintura. En este momento yo estoy poniendo un azul que creo que es más profundo, si lo percibimos es más profundo que el azul que puse Mucho más anteriormente, oscuro. porque quiero trabajar un tono más profundo. Una de las cosas que es muy importante cuando estamos pintando es tener variedad de tonos. O sea, Que no podemos nos tener quedemos los con- básicos, pero vamos a sacar, como decir, una gama de colores con los mismos que tenemos, pero agregando en unos casos de Sí. pronto serían más amarillo, uno más rojo, entonces como tratar de tener una escala de colores que podamos dar ese efecto de sombras, de luces y que nos queden como bien. Sí, en este momento es ya más divertirse, empezar a preparar el color. Ya la parte práctica ya vendría después de nosotros tener preparado el color. Entonces es como empezar a encontrarlos porque después de que preparemos la gama que nosotros queremos, ya empezamos a ponerlo directamente y a jugar ya con la pintura. En este momento estoy también poniendo otro tipo de rojo. Igual estoy trabajando con los básicos, pero también estoy trabajando dentro de los básicos, dentro de su gama. Entonces aquí estoy poniendo un rojo alizarín, que igual también es bueno de que empecemos a identificar los colores como por los nombres. Aquí ya estoy preparando como los tonos más oscuros, ya voy a partir a empezar a preparar como los tonos más, pues Como no lo a llamaríamos necesitar. claro, pero sí como un tono medio dentro de la Ajá. escala de colores. Bueno, este programa va muy de la mano para las personas que muchas veces nos han escrito, que a través de redes sociales también, Alex, a usted le escriben y que quieren ver como esa parte de, o sea, ellos dicen, yo ya terminé el cuadro, pero veo algo como que no me gusta, ¿qué puedo hacer? O cómo puedo lograr como retocarlo, si debo de aplicarle algo antes. Entonces, hoy queremos como que ustedes aprendan cómo podemos nosotros retocar, cómo podemos acabar de realizar un cuadro. Así que ustedes también pueden escribir todos sus comentarios a través de redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Espacio Ideal y también la invitación para que a través de Instagram nos encuentren. Allí pueden dejar todas sus preguntas, todos sus mensajes para que estemos muy conectados con todos ustedes, reportando sintonía. También nos gusta saber desde qué parte están ustedes conectados con nuestro canal regional Telecafé y el tema del día de hoy, muy interesante, con pintura al óleo. En este momento ya siento que con esos tres tonos voy a empezar a trabajar. A veces somos muy ambiciosos y queremos sacar todos los tonos desde el principio y a veces nos enredamos porque las variaciones son muy mínimas. Entonces voy a utilizar el aceite, voy a poner una pequeña cantidad porque no es que me guste trabajar con el óleo muy aceitoso, pero eso también ya cada quien Pues hay la decide. desventaja de pronto, hablarlo de esta forma, desventaja en este caso de aplicar mucho aceite es que el óleo va a perder como su fuerza. Sí, Va a quedar muy translúcido, aparte se va a demorar mucho más tiempo de secado porque obviamente el aceite sabemos que se demora en secar. sí, el secado es más lento que si trabajamos con otros solventes. La idea es trabajar aquí con aceite de linaza
y yo empiezo ya a reducir el aceite de linaza. Llega un punto donde ya no le pongo tanto aceite y la idea es empezar a cubrir el fondo porque, digamos, si lo pueden percibir, no sé si lo perciben a través de la cámara, el fondo está trabajado en acrílico. El fondo está trabajado en acrílico, entonces ya quiero empezar pues como a darle más ese terminado así hacia el óleo que dejarlo como en acrílico porque me parece que pierde un poco de fuerza con respecto a lo que hayamos puesto. Es importante también tener en cuenta cómo los colores también empiezan a afectar a la mujer que está ahí desnuda, de que hay colores que se reflejan, hay luces que se reflejan, entonces ya va a tener ciertas luces que van a ser verdosas, ciertas luces que van a ser terrosas. Entonces también es tener en cuenta todos esos detalles, porque hay personas que yo sé que en el camino ya de pintar llevan muchísimo tiempo pintando y ya han pasado, digamos, como por esos procesos, pero finalmente uno aprende todos los días y a pesar de que uno lleve mucho tiempo, hay cosas de que uno trabajando se da cuenta de que aún no ha hecho. Claro. Yo en este momento voy a trabajar con un pincel de cerda dura, entonces es tener en cuenta, ya empiezo a trabajar como los detalles, ya es cuando con pincel de cerda suave, ya es cuando ya es para detalle, pero en ese fondo quiero que me quede un poco texturado, entonces vamos a empezar a trabajar. Yo empiezo siempre desde los tonos oscuros, entonces voy a empezar a aplicar un tono bien oscuro. También es tener en cuenta de que si de pronto tenemos un error, pues que cometemos ciertos errores a veces, pues es normal hacerlo, pero no desesperarnos. A veces noto de que las personas cuando cometen un error lo primero que quieren es taparlo en el momento y empiezan a poner capas de color y esa no es la idea. La idea es saber cómo manejar como la situación. Así como notamos, el tono es muchísimo más frío que los tonos que hemos puesto anteriormente. Casi que a partir de este color que preparamos, estamos preparando como un negro cromático. Sí. Que es como sacar un negro a partir de la mezcla de los básicos, no el negro del tubo porque a veces puede ser un poco fuerte. Entonces prefiero este más. negro va quedando muy más natural. Yo creo que como de esa forma se puede de pronto manejar más el color cálido con los otros tonos que se colocan al lado. Yo en este momento estoy poniendo, digamos, los tonos con diferentes pinceles porque finalmente los voy a mezclar, pero es más como también de crear un mapa. Un mapa es de dónde vienen ciertos tonos y que en algún momento los voy a fundir, pero sí es ponerlos de la manera donde quiero que estén, porque es como también sacar un poquito de las luces. Bueno, Alex, a las personas que en este momento están viendo el programa, también si tienen un cuadro empezado, si tienen de pronto algún tema, algunas inquietudes acerca del tema del día de hoy, ¿a qué número se pueden comunicar o cómo lo pueden contactar también a través de redes sociales? Me pueden encontrar a través de Facebook como Alex Duque Herrera y mi número telefónico es el 315-318-9096. Las redes son Alex Duque Herrera y mi número telefónico es 315-318-9096. Es muy común esto que estamos comentando en este momento porque me he encontrado con muchas personas que me dicen, tengo un cuadro que empecé hace 2 años y no lo volví a retomar porque no me gusta el color, la forma, y pues tengo un maestro que me dice que finalmente esos cuadros que le producen a uno más como discusiones, más peleas, son los mejores. Entonces es simplemente de retomar porque pintar siento que es como un proceso, pero que uno debe disfrutar ese proceso y entender que en el proceso también se van haciendo modificaciones, correcciones. Eso es lo bueno, aprender. Por eso tenemos que dedicarnos a hacer todo este tipo de obras y experimentar nosotros mismos y de ahí seguramente van saliendo ya la práctica, Sí. que es algo importante y que solamente lo vamos a lograr como arriesgándonos a manejar en este caso pues el tema del óleo. Esa es la invitación que hacemos en nuestro programa, arriesguémonos, vamos a trabajar todas estas técnicas y vamos puliéndonos también para poder ir mejorando cada uno de nuestros trabajos. Ya a medida que voy pintando, voy también agregando otros colores al tono base que yo preparé. ¿Por qué? Porque a veces uno siente de que puede hacer esas modificaciones o que el tono no se aproxima al que uno quiere, entonces simplemente es como ir haciendo esas pequeñas modificaciones.
finalmente uno también tiene como esa posibilidad de hacer las modificaciones como uno las quiere. Aquí estoy poniendo un tono, al tono que empecé a preparar le agregué más rojo. Ajá. No quería que fuera tan amarillo porque el mismo color del fondo empieza también a afectar el color de la piel del amor que estamos pintando, y la idea es que conserve más como los tonos piel y no le saque tanto los tonos amarillos. Ajá. Bueno, muy poca cantidad de aceite de linaza. Sí, realmente lo que estamos utilizando es muy poco porque de por sí los óleos con los que trabajo son óleos que ya son muy grasos, entonces la idea no es tampoco abusar del aceite, porque pues prefiero más el terminado sin aceite, pero en este momento me da más facilidad el aceite y siento que a veces somos más afines a ciertos tipos de materiales, entonces me gusta muchísimo el aceite, más que los otros solventes, pero igual cada quien se identifica con el solvente que quiere y entonces ya trabaja su obra a partir de esto, pero pues no hay ningún inconveniente, no es como una regla que uno debe cumplir. También, Alex, esto lo utilizamos mucho como para quemar. Llamamos muchas veces en los fondos de cuadros o muchas veces de nuestros proyectos, cuando ya está seco, luego dar una capa de óleo nuevamente y como ya matizar. Sabemos que ahí va a pegar mucho más el óleo, va a ser mucho más fácil oscurecer y de esta forma pues vamos dejando ya el fondo del proyecto diferente. Sí, es también entender acerca de los tiempos de las pinturas. Yo siempre insisto muchísimo de que debemos darle un tiempo a la pintura porque a veces nos apresuramos demasiado y queremos pintar todo y resolverlo todo en una tarde que pintemos y realmente no se puede hacer porque los colores están, lo que ponemos está fresco, el pigmento está fresco, entonces no nos va a dar de pronto las luces que queremos o las oscuridades que queremos, entonces también ser un poco pacientes a la hora de pintar y no querer terminar pues todo en el momento, porque hay momentos donde tenemos que trabajar cuando ya la pintura está seca. Entonces como tener eso también muy presente. Ya aquí estoy alcanzando pues como los espacios donde aún no hay pintura, porque ya después de poner ahí la pintura, lo que va a hacer es empezar a fundir. A fundir porque siento que el fondo, a pesar de que tiene sus variaciones en cuanto a color, tampoco puede ser muy marcadas, porque también es empezar a trabajar en el tema de la composición. Ajá, que eso también es interesante. De entender en el cuadro qué es lo que vamos a destacar, que queremos darle como esa prioridad, de que cuando la persona mire el cuadro, que es lo primero que va a observar. Entonces aquí ya después de haber puesto los tonos que hemos preparado con anterioridad, lo que voy a hacer es con un pincel más amplio empezar como a fundir. Normalmente cuando fundo lo hago en movimientos circulares, rápidos, pues porque quiero que también en cierta manera me dé mucha expresividad lo que estoy haciendo. Ya en cuanto al tema de la piel y de la mujer, ya sí me concentro más con pinceles más finos. Pero en este momento es más con movimiento circular, lo que nos permite lograr un mejor fundido. Y se puede aplicar no solamente a estos fondos, sino también cuando trabajamos pieles u otras cosas. Realmente la técnica es la misma. Aquí vemos que ya, a pesar de que ponemos oscuridad, empezamos a fundirlo un poco con los tonos que hemos puesto previamente. Bueno, acá estamos utilizando una brochita más grandecita, de cerda natural. Más que todo aquí utilizamos lo que es como pinceles chinos o de cerda dura, ¿cierto? Sí, los utilizamos de esa manera porque nos permite, digamos, un momento más amplio. En cambio, los pinceles a veces de cerda sintética son como más para detalles, son muy suaves. En este momento lo que necesito es que me dé mucho más movimiento el pincel. Entonces para eso utilizo una brocha, y es mejor la brocha porque al ser más larga me permite más movimiento, Claro. mucho más movimiento. Entonces aquí ya estoy fundiendo lo que había hecho. Ya si de pronto queremos ponerle ciertos detalles, cierta textura, entonces lo podemos hacer, pero ya después de que seque esta parte que hemos hecho.
Aquí vamos a empezar a trabajar en cuanto a los detalles. En cuanto a los detalles que identifico y que siento que todos identificamos a la hora de pintar o de que retomamos un cuadro, que en cierta manera en cuanto al dibujo fallamos, tenemos ciertas características que decimos, bueno, en ese momento no acerté con lo que quería hacer, pero es momento como de identificar esos detalles. Y vamos organizándolos, que todo tiene, Sí. con nosotros hablamos arreglos, nosotros siempre vamos a tener como esa facilidad, si no nos gusta, vamos a organizar nuevamente el fondo, el color y estamos listos. Entonces aquí es importante, ya continuando con el fondo, pero pues quiero aquí destacar algo que me parece muy importante identificar en este momento. En cuanto a la anatomía aquí de este cuerpo, quiero reducir una parte de la cadera. ¿Por qué? Porque digamos cuando miramos la proporción de la mujer, a veces no tiene una cadera tan amplia, pero eso también entra mucho en juego de la persona. La persona puede hacer las figuras humanas como quiera, eso es muy personal, ya que de pronto uno sea más académico y se pegue más hacia la figura, pero realmente son detalles muy mínimos. Pero yo lo muestro de esta manera porque yo quiero que identifiquen que a pesar de que uno va trabajando y que uno ya exploró sobre el dibujo anteriormente, uno percibe de que hay ciertas cosas que de pronto no le agradan a medida que va avanzando. Entonces una de las características o de las cosas que a mí no me agradaban cuando veía ya la obra, yo decía, es que yo tengo un inconveniente con la pierna y si la puedo reducir un poco y puedo tratar de con el mismo fondo cubrir ese tono piel, no hay ningún problema. Y también tenemos que tener en cuenta el orden en que trabajamos. ¿Por qué? Porque primero trabajamos el fondo y después la figura, las figuras que van hacia adelante. Ajá. Entonces no podemos pretender primero trabajar la piel y después irnos hacia el fondo, porque es como una manera, como hacer las cosas al revés. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Es muy importante también tenerse en cuenta. Cuando vayamos a corregir algo digamos con respecto aquí a la piel, si tenemos un tono que es claro, la idea es poner un tono oscuro que primero cubra lo que nosotros hemos identificado. Entonces con un pincel más pequeño yo voy a empezar a cubrir, este se me cayó, entonces voy a empezar a cubrir la parte de la piel. Yo puedo hacerlo con un tono muy oscuro o puedo hacerlo con un tono parecido a la vegetación. Eso ya depende. La idea del cuadro de hoy es también como conocer ese tema de retocar o de cubrir nuevamente como... Sí, del proceso, porque finalmente aquí se muestran las obras y se desarrollan aquí en el programa, pero nadie habla de los errores que podemos cometer cuando estamos pintando, y finalmente esa es la práctica, cometer errores, pero entonces es también entender de que en el proceso nos equivocamos. ¿Cómo podemos y cómo corregir? vamos a corregir. La idea de hoy es cómo corregir. Entonces para corregir el tema pues aquí como de la piel, que me parece muy importante, entonces lo que voy a hacer es preparar unos verdes similares a los de la vegetación y empezar a poner ya el tono verde. Es también importante identificar que cuando vayamos a poner los tonos deben de ser muy cercanos a lo que estamos viendo, porque a veces sí fallamos en eso y ponemos unos tonos muy diferentes a los que están en la pintura, y antes de ocultar empezamos es como a evidenciar más de pronto lo que hemos hecho con anterioridad. Entonces estoy cogiendo un amarillo con una cantidad de... Ahí la idea es empezar, como nosotros llamamos, corregir o camuflar todas esas cositas y ir perfeccionando nuestro trabajo. Bueno, a través de redes sociales nos encuentran también para que ustedes estén muy conectados con nosotros. Gracias a todas las personas que en este momento están reportando sintonía, que están allí muy pendientes, y qué bueno saber que les gusta mucho este tema. Este tema debemos de tomarlo muy bien, de estar muy pendientes de él, porque de esta forma nosotros podemos arreglar algunos detalles que de pronto no nos gusten de los cuadros que ya hemos realizado, de nuestras obras. Mientras vamos preparando el color verde ya para ir ya a empezar como con la parte de la corrección, vamos a una pequeña pausa y ustedes no se despeguen de nuestro canal, porque seguimos ya con el tema del día de hoy y Alex Duque, nuestro invitado. Qué bueno que ustedes estén conectados con nuestro canal regional Telecafé. Como hablamos ahora con Alex, es un tema muy interesante, un tema que muchas veces en determinados programas nosotros solamente vemos el proyecto ya terminado, pero Alex pues nos quiere explicar cómo podemos nosotros retocar, cómo podemos ir corrigiendo ese cuadro que de pronto ya no nos gusta, para que podamos obtener un cuadro totalmente agradable y bien terminado, Alex. Sí, es importante identificar esas características
Cada vez que miramos el cuadro podemos identificarlo. Es importante también darse esos tiempos y distanciarse de la obra, porque a veces en el momento no identificamos nada cuando estamos trabajando. Muchas veces nos enlagunamos, o sea, estamos tan pendientes del proyecto, nos gusta tanto, que hay de pronto algunos errores que no alcanzamos a detallar, que no vemos. Por eso es importante dejar secar, aislarnos como nos recomienda Alex, y de esta forma cuando volvamos a ver el proyecto seguramente vamos a ver algo que podamos retocar. En este momento ya empecé a corregir la parte de la pierna. Pueden evidenciar que, pues como le agregué aceite al óleo, y además el color que era muy blanco, entonces no es muy fácil de ocultar a la primera vez. Entonces, ¿qué hago? Simplemente empiezo a poner una capa de color y ya necesariamente hay que dejarla secar para ya poner la segunda capa. No puedo insistir en poner el color, otro color encima, porque finalmente se me va a fundir y me va a seguir mostrando. O sea, es un proceso, este proceso de colocar primero el color. Así. Ya empecé a corregir lo de la parte de la pierna. También este mismo tono me sirve para agregar un poquito de oscuridad. Bueno, Alex, y también lo que nosotros resaltamos en el programa es que hay que verlos de lejos. Por ejemplo, acá atrás del televisor, de acá se va viendo diferente. Ahí es donde empezamos como a ver ya más los detalles de qué podemos nosotros pronto ir arreglando. Sí, y también es muy importante también tener en cuenta cuando empezamos a trabajar, empezar a marcar más las sombras, las oscuridades, poner más luces, porque finalmente le tenemos miedo a veces a poner las oscuridades porque creemos que no la indicada, creemos que ya tiene suficiente, pero crear esos contrastes nos sirve muchísimo como para darle más fuerza a lo que estamos trabajando. Entonces en este momento también estoy aprovechando ese verde con el que estoy corrigiendo la pierna para empezar a ponerle más sombra. Yo sé que ahí le queda un poquito complicado, Alex, hacer ese trabajo, pero es como para mostrarles a ustedes allí de ladito para que la cámara pueda ver. Aquí lo que hice fue poner el tono y lo estoy fundiendo. Lo estoy fundiendo. Este me sirve muchísimo como para marcar más la sombra que da en el piso. Tener en cuenta de que pues es importante dejar secar. Ya aquí puse esta capa de color, este verde lo escogí porque es, digamos, un poquito cercano como al fondo, y ya cuando empiece a trabajar la vegetación, obviamente la vegetación va a cubrir el tono que estoy poniendo acá, pero se va a fundir muy bien con lo que he puesto. Entonces aquí es como esperar, empezar ya a detallar más. Otra de las cosas que podemos identificar, que me parece pues importante hablar, es acerca de pronto los tonos que a veces ponemos, que nosotros percibimos cuando lo observamos, que de pronto ese tono no está tan cercano a lo que sucedería naturalmente. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Aquí hay una oscuridad, pero esta oscuridad de pronto está un poco salida de la oscuridad normal que debería tener esa pierna. ¿Qué pasa acá? Aquí hay un tono que es demasiadamente oscuro, entonces al ser tan oscuro, lo que hace es mandar esa parte muy hacia atrás, y si nosotros observamos pues una pierna, la miramos, digamos, no tiene esa oscuridad tan marcada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es simplemente preparar un tono más claro, y con ese tono lo ponemos ahí en la parte de la pierna para que se asemeje más como a lo que sucedería naturalmente. Para yo preparar los tonos piel, parto del blanco, también del ocre, y ya me voy aproximando, digamos, a lo que pueda suceder como en la piel, lo que voy percibiendo. Bueno, Alex, nuevamente número telefónico para las personas que quieran contactarlo. Mi número telefónico es el 315-318-9096 y mi red es Alex Duque Herrera. Ahí me pueden encontrar y pueden pues... Allí consiguen clases no solamente de óleo, ¿cierto? Hay muchísimas técnicas que pueden aprender con usted. Sí, son muchísimas y son variadas. Es importante también que tengan en cuenta las cosas que quieren aprender, porque finalmente también es muy cercano a lo que el estudiante quiere. Entonces, aquí ya pues estoy preparando el tono. Es también tener en cuenta de que este tono va a también tener cierta tendencia hacia la sombra. Entonces es importante pues como entender qué sucede en ese momento. Yo empiezo a aplicarlo, y cuando lo aplico percibo de que de pronto tiene mucha carga de blanco. Entonces, ¿qué hacemos?
cargamos más ocre. Ajá. Después podemos agregarle un poco más de rojo. Y ya este tono sombra lo empezamos a poner donde estaba el tono anterior. Ajá. Ahí también es como darles de sentarnos, de pronto si tenemos la imagen o algo, como dedicarnos a detallar muy bien todo eso, porque eso es lo que hace prácticamente que sea exitoso también nuestra obra, todos Sí, esos detalles. esos detalles son los que le dan pues como esa característica de que se asemeje mucho a lo que estamos pintando. Ya aquí, con el tono que estoy poniendo, me está empezando a resolver el tema de la pierna. Lo que me molestaba un poco, y era el tema pues de que tenía demasiada oscuridad en una zona donde finalmente no era tan marcada la oscuridad. Lo mismo sucede por aquí, en esta pierna, es de poner unos tonos más similares. Que bien, ya se va viendo, o sea, realmente va tomando forma. Y Alex, y no sé, por regularmente cuando yo hago como este tipo de obras, me gusta muchas veces como colocar una base y luego vamos como llegando con el color más oscuro. Y yo creo, o personalmente a mí me gusta mucho porque da como un tipo de efecto, algo mucho más natural, más bonito. Sí, la forma de trabajar es muy diferente a la de todos. Entonces hay personas que lo hacen de esa manera, hay otras personas que lo hacen a partir como de un mapa donde van poniendo los tonos tal cual los ven y ya después van digamos como adecuándolos como a la imagen o a la referencia que tienen. Aquí también digamos este tono que preparé me sirve muchísimo para digamos resolver muchos inconvenientes que encuentro. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes que encuentro? Que hay sombras que son demasiadamente marcadas y que no son tan marcadas, entonces nos sirve para empezar a cubrir y empezar a desvanecer como esas sombras tan marcadas que tenemos, como en los brazos, en las piernas. Bueno, Alex, un tip o algo que nos pueda recomendar si yo quiero empezar como con el tema de la figura humana. O sea, sabemos que obviamente tenemos que tener un poco de conocimiento. Sí. Pero ¿cuál es ese paso ideal si yo quiero como empezar a trabajar la técnica del óleo y quiero meterme, incursionarme como con el tema de la figura humana, todos estos desnudos? Para empezar a trabajar el tema de la figura humana, yo siento que es muy importante tener en cuenta algo que siempre decimos, son las formas básicas. ¿A qué me refiero cuando decimos formas básicas? Me refiero a que resolvemos un cuerpo y lo vemos como una forma, lo vemos como cilindros, otras personas construyen el cuerpo a partir como de cajas. Entonces entender primero cuál es el movimiento de la figura y tratar de aproximarnos, pero con formas muy básicas, no entrar en el detalle, porque cuando entramos en el detalle empezamos a perder, digamos, la noción que tenemos completa de la figura. Entonces es mejor empezar como a qué se nos parece, cómo podemos resolver un brazo a partir de 2 cilindros, como cuando dibujamos cuando éramos niños, que dibujábamos a veces como cilindros, ni siquiera se asemejaba a la forma natural, pero eso nos sirve muchísimo para crear como un esquema de lo que nosotros queremos. Entonces yo pienso que esa es la manera pues de las personas que quieren empezar a trabajar. También aquí empiezo a percibir de que tengo que poner unas luces en ciertas zonas que de pronto en el momento no las puse, que son importantes. También entender que las luces en el cuerpo también son muy diferentes y las luces no todas son las mismas, no es como ponerle blanco a todo. Entonces como entender también ese tema de la luz. Aquí estoy poniendo ya como luces. También marcar sombras en ciertas zonas, como por ejemplo aquí en este pie. Sí. Ese pie debe tener más sombra porque está atrás de la pierna, entonces es importante también marcar eso de entender que está atrás, que está adelante, porque de la misma manera se comporta el color. Y también algo importante de pronto es como mirar mucho, observar, meternos a mirar todos estos cuadros, como interpretar de pronto el tema de las luces y las sombras, que realmente es lo más importante para ellos. Sí, es muy importante. Finalmente la que da el volumen. El que da el volumen es la luz y la sombra. Y nosotros lo percibimos cuando dibujamos también, ni siquiera cuando estamos pintando, sino cuando dibujamos. De que si manejamos bien la luz y la sombra, nos va a dar ese volumen que nosotros deseamos. Entonces, es bueno, muy Alex, importante. ¿cuál es esa parte de la figura humana que de pronto tiene mucho más complicaciones al momento de pintar? Pues a un personal, Alex, ¿cuál le parece que ha sido como esa parte más difícil? Para mí, siento que las partes más complicadas para pintar son el rostro, las manos
y los pies. Eso es lo más... Y también otra que de pronto entraría y también encuentro que hay muchas personas que encuentran falencias es en el cabello. Porque el cabello, porque a veces por no saber manejar el color o el dibujo, se vuelve un cabello muy acartonado, parece como cabello de caricatura, que definen pelo por pelo, y eso hace realmente que no se asemeje a lo que nosotros percibimos. Ahí le vamos a ver el cabello ahora, que también es súper bonito. Sí, también, aquí también en el cabello es manejarlo como un volumen, y ahorita vamos a trabajar como la oscuridad y las luces, que nos den más como ese volumen que nosotros Pero queremos. realmente es lo que yo he escuchado, y de pronto también es el tema de las manos. Las manos son Sí. súper complicadas, e inclusive hay muchas veces el tema de la nariz, dependiendo Sí. del ángulo que se esté trabajando. Finalmente, si entramos como a hablar de ese tema, la complejidad del ser humano, para mí, del cuerpo humano, es grandísima. O sea, a veces podemos dibujar una pierna y encontramos complejidad en una pierna. Ajá. Entonces creo que para empezar a pintar o a dibujar figura humana, sí tenemos que tener unas buenas bases de dibujo. Y observar mucho el cuerpo humano. Sí, observar demasiado para poder tener en cuenta estos detalles, esas características, que cuando veamos el cuadro sí se asemejen a lo que realmente es, porque a veces vemos ciertas figuras y decimos, parecen de plastilina, no se asemeja como al cuerpo humano, es como tenerse en cuenta. Bueno, en este momento las redes sociales están disponibles para todos sus comentarios. Si tienen preguntas a través de ella también, ustedes nos pueden enviar también todo a través del correo electrónico espacioideal@telecafé.tv, para que también usted nos deje sus comentarios. ¿Qué tal está pareciendo la clase del día de hoy? Un tema que realmente queremos tocar, porque podemos saber cómo puedo yo retocar, cómo puedo organizar. Muchas veces vemos, como hablábamos ahora, proyectos terminados, pero si de pronto no me gustó, ¿yo qué puedo hacer? O sea, tengo que aplicar acrílico, tengo que borrar, tengo que poner. Aquí muy buena ya la clase con Alex, que nos va a enseñar cómo se puede arreglar todos los trabajos realizados con óleo. Y también una de las cosas que es muy importante es entender de que si empezamos a trabajar con una base acuosa, como en este caso yo hice, empecé a trabajar con acrílico y después le puse óleo, es entender que ya no nos podemos devolver. ¿A qué me refiero que no nos podemos devolver? Ya después de empezar a poner las bases de óleo, ya hasta ahí llegó el acrílico. No podemos devolvernos a tratar de poner acrílico sobre el óleo porque no nos va a funcionar. Entonces también tener como en cuenta esto cuando a la hora de pintar. Y aquí estoy también entrando como a trabajar ciertas sombras, desvanecer de pronto líneas muy marcadas, porque a veces también caemos en eso de marcar demasiado las líneas, pero finalmente no hay ningún inconveniente, porque esas líneas simplemente es poner un tono similar al que estábamos manejando y empezar a desvanecer. Con paciencia, todos, por ejemplo, observando muy bien y con paciencia podemos lograr hacer muy buenos proyectos. Sí, es entender de qué es lo que estamos haciendo, y finalmente yo siento que es muy importante, porque a veces terminamos una obra, la vendemos, bueno, cada quien digamos pinta para su propia satisfacción o para vender o para algo, y a veces entregamos una obra con la que no nos sentimos satisfechos, con la que decimos realmente se está llevando un producto con el que no me siento agradable. Y de igual, Alex, eso repercute mucho ya en el nombre de la persona como tal. O sea, ¿no? Claro, obviamente es muy importante, porque pues dicen que la obra habla por la persona que la hizo, entonces yo no voy a entrar a empezar a decir, bueno, es que yo no fui capaz de dibujar, ni de pintar aquí, ni acá. Y lo dejé no, así. Es simplemente, la obra se defiende sola. Yo ya después de que haga algo, ya yo ahí no puedo hacer nada más, es mi trabajo y es el que habla por mí. Ajá. También utilizar buenos materiales para que tengan buen acabado. Sí, eso también El tema es de muy los lienzos también es importante, una buena sellada. Una buena preparación sobre todo, tener muy en cuenta cada detalle porque es el que le suma a lo que estamos trabajando. Otra de las cosas que percibo y que estoy trabajando aquí en este momento es que de pronto la piel en ciertas partes tiene una tendencia muy amarillosa. Sí. No me gusta esa tendencia amarillosa porque pues no sé, es más agradable una piel más rosa, de pronto con más carga de rojo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando el tono que preparé anteriormente con más carga de rojo, y ¿qué hago? Simplemente empiezo a ponerlo en la parte donde puse el tono amarilloso. Bueno, Alex, vamos a recordar el tiempo de secado de óleo. Lo hemos hablado en otros programas, pero hay muchas personas, y he tenido también la oportunidad de hablar con diferentes personas que manejan muy bien el tema del óleo, y muchas veces nosotros lo que hacemos es sellar un óleo rápidamente con una laca. Eso no se puede. No.
O sea, el óleo tiene que dejarle respirar, tiene que llegar a ese punto en donde ya se va evaporando todo lo que son los componentes del pigmento con lo cual está realizado, y se tarda aproximadamente 6 meses en este proceso. Sí, es de entender que a veces también fallamos en ese tipo de cosas, en ya detalles que son muy mínimos o cosas que de pronto no deberíamos fallar, pero es entender de que a veces el óleo al simple tacto ya está seco. Exacto. Pero si nos damos cuenta y si leemos y con la información que acaba de dar, realmente el óleo no está seco, necesitamos darle más tiempo. De pronto ese tipo de veladuras cuando estamos trabajando una caja, una bandeja, que muchas veces hacemos un poco de aceite de linaza con trementina, bueno, con algún secante, y cogemos un óleo como para dar un aspecto envejecido, como para dar una simple veladura, es diferente, ¿cierto? Sí. Pero desde ya un proyecto ya tan grande, un proyecto de tanto tiempo, un proyecto tan artístico, llamarlo de esta forma, hay que dejar secar muy bien el tiempo. Recuerden que es más o menos 6 meses entre ya para aplicarle al final un barniz damar o para colocar cualquier barniz especial para óleo, dejen secar muy bien. Y de pronto recomendaban la otra vez, o sea, cómo cerciorarnos de que está completamente seco. Hay que hacer una prueba, Alex, ¿cierto? Como se hace un rinconcito en la puntica que menos se vea, lo mínimo que se pueda, y como tratar de limpiarlo con un pañito y mirar si sale o si no, si el óleo realmente está seco. Muchas veces se hace hasta con un poquito de alcohol, como para medio probarlo. Cada uno de esos ejercicios que se pueden hacer son muy importantes, porque finalmente si estamos haciendo obras en las que ponemos muchísimo esfuerzo y tiempo, no sería bueno de que ya en la parte simplemente del sellado terminemos pues ya dañando la obra. Entonces es muy importante tener en cuenta, además de las características o las ideas que se dan acerca de cómo iniciar, cómo es el proceso, cómo retocar, cómo finalizar o cómo corregir, también tener en cuenta todo este tipo de elementos del sellado. Y no aplicar una capa normal, o sea, hablamos de una capa normal, es una laca acrílica. La idea es aplicar un producto especial para óleo. Los componentes que tienen los barniz damar, el barniz o fijador para óleo son muy diferentes a los que trae una laca acrílica. Sí, obviamente es tener en cuenta el material con el que estamos trabajando y pues que todo tiene que ir en pro de que se desarrolle ese proceso. Y que ahora, Alex, de pronto es mucho más fácil porque ahora tiempo solamente el barniz venía para aplicar con pincel. Ahora inclusive ya lo podemos encontrar en aerosol y nos puede funcionar muy bien el tema del barniz damar en aerosol. Sí, obviamente, digamos, se han mejorado muchísimos materiales, pero la idea es no pues como seguir cometiendo los mismos errores, porque pues la facilidad de los materiales ya nos permite de que no cometamos tantos errores. Entonces tener en cuenta esto, y si de pronto no tenemos claro cómo aplicarlo, cómo hacerlo, entonces pedir ayuda o que los guíen, porque sí sería muy complicado que ya al final de la obra simplemente fallen en esta parte. Claro, y lo más importante, porque eso también nos va a ayudar para la durabilidad del proyecto. Para proteger, para mantener, entonces es importante. Ya aquí en esta parte, después de que trabajé un poco la piel, empecé a meter más oscuridad, digamos en la parte que es como un reflejo, como de un estanque, muy pantanoso, pero estamos trabajando también la parte del agua, que también siento que es una de las cosas también muy complejas para las personas cuando pintan. Es cómo entender de que hay agua y cómo se pinta el agua. Eso, las transparencias porque, es otro... las transparencias, porque pues venimos de una formación donde nos decían que el agua era azul y solo pintábamos el agua azul. Entonces, tratar como de entender ese concepto de que el agua no es azul es muy complicado, pero pues aquí lo estamos desarrollando y entender de que sí, finalmente para pintar el agua es tener en cuenta las transparencias, el movimiento, de que no es algo uniforme, sino que también tenemos que entender de que esa agua está contenida en algo. Entonces vamos a ver, no sé, vegetación, vamos a ver tierra, también entender de que la piel de la mujer se va a reflejar en el agua, porque pues obviamente la luz siempre se está reflejando en todo momento. Entonces, o sea, siempre va a tener reflejo de algo, y obviamente ese reflejo también nos va a dar a la superficie o al objeto que esté ahí cerca. Entonces siempre hay que reflejar el tema de las transparencias. Sí, siempre tener en cuenta algo. Y yo sé que son términos que de pronto son muy conceptuales y habrán personas que dicen, bueno, no entiendo bien lo que estamos hablando, pero obviamente hay que utilizar esa terminología y es hablar de las luces reflejadas. Es como entender, digamos, que toda la luz se nos está reflejando a nosotros en cualquier momento. Si observamos en este momento, nos miramos a un espejo, vamos a ver zonas de luz en nuestro rostro. Si tenemos, digamos, una prenda de color cerca del rostro, esa se va a reflejar en la piel, lo vamos a percibir. Entonces entender eso para pues aplicarlo. Y que también en las obras hay unos golpes de luz fuertes. Sí,
O sea, hay unas luces muy marcadas que casi se aproximan al blanco, son casi Exacto. blancas, o también hay unas oscuridades muy fuertes que tendrían como aproximarse también como al negro, pero pues obviamente yo prefiero no utilizar el negro. Aquí estoy trabajando con muy poca carga, porque ya estoy pues como definiendo ciertos detalles, entonces no quiero que sea muy marcado, sino que simplemente sea como algo que se pueda percibir, pero pues estoy trabajando sobre todo más en lo que se proyecta en el agua, digamos en las sombras que se proyectan en el agua. Obviamente estoy teniendo de referencia una imagen, es porque a veces también podemos dar pasos hacia esa expresividad y pues lo que nos fluya, pero en este caso que es como algo que lo estamos trabajando más parecido a la realidad, la idea es también tener en cuenta como todos esos elementos. Bueno, Alex, nuevamente número telefónico, redes sociales para las personas que están interesadas en conocer mucho más acerca de ese mundo tan bonito que es la pintura al óleo. Mi número telefónico es el 315-318-9096 y mi Facebook es Alex Duque Herrera. Repito, mi Facebook es Alex Duque Herrera y mi número telefónico es el 315-318-9096. Igual la información que aparece pues en pantalla la pueden tomar y pueden dirigirse a la dirección o me pueden llamar, me pueden contactar. Trabajo más en Santa Rosa, pero en ningún momento ningún problema para desplazarme aquí en Pereira o otros lugares. Podemos trabajar clases personalizadas y ya llego a un acuerdo con la persona que esté interesada en las clases acerca de qué temática, qué técnica quiere trabajar y pues llegamos a un acuerdo para que empiecen a trabajar, porque pues me parece importante también de que todas las personas que son muy cercanas a este mundo de la pintura tengan la posibilidad de aprender muchísimas cosas, de que están, digamos, por ahí, pero aún no nos hemos arriesgado como a aprender. Ajá, esa es la idea. Bueno, Alex, muchas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Esperamos seguirlo teniendo por acá en nuestro programa para que nos muestre estas técnicas tan bonitas, a ver si nos antojamos mucho más de incursionar en el tema de la pintura al óleo y con este tema también que es un poco complejo como es todo el tema del cuerpo humano. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero que todos los televidentes me escriban en mis redes sociales, me llamen acerca de las inquietudes o cada una de las cosas que quieran preguntar. Estoy abierto a las sugerencias también que me hagan, porque finalmente de eso se trata el programa y esperamos vernos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, muchas gracias por estar conectados con nosotros, seguirnos a través de nuestro canal Regional Telecafé. Recuerden esta cita todos los días, de lunes a viernes a partir de las 8:45, acá por nuestro canal Regional Telecafé, para que hagamos de su casa un espacio ideal. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.